La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Poco se enseña de la autoridad, poco se predica de la autoridad, y por esa razón el pueblo de Dios ha sufrido, porque caen en condenación y ni siquiera saben por qué. Dan sus ofrendas, dan sus diezmos, vienen a la iglesia, son fieles en dar, son fieles en asistir, son fieles en caminar en ciertas maneras con el Señor, aunque poco se nos enseña también de la carne y del espíritu. Y la Biblia dice de dos clases de cristianos, unos caminan en la carne y otros caminan en el espíritu. ¿Ok? Hay dos cosas que no se enseñan mucho en la iglesia. Y la consecuencia de ello es que seguimos caminando en la carne después de salvación. Y esta es una grande desventaja para el cristiano, que no aprende el proceso de caminar en el espíritu o caminar por fe. Y la consecuencia de ello es que sufrimos decadencia espiritual, sufrimos a veces vergüenzas porque no tenemos lo que necesitamos por falta de no cumplir esas dos cosas. Son dos cosas muy importantes en la vida del cristiano, que si usted no las cumple, usted está fallando en todo. Fíjese bien, en todo. En otras palabras, de nada le sirve todo lo demás que hace si no guarda estas dos cosas. Que una de ellas es autoridad espiritual o la autoridad en general. Porque Dios respalda la autoridad en general. Es decir, cualquier autoridad donde usted llegue que haya autoridad es respaldada por Dios. Aunque no sea espiritual, aunque sea autoridad de hombre. Okay. Esto es muy importante, que nosotros conocemos la autoridad para poder someternos a esa autoridad, para poder caminar sin condenación de Dios. Dios nos condena porque Él condena toda desobediencia. Toda desobediencia la condena a Dios, ¿ok? Necesitamos entender esto, que Dios está más interesado, fíjese bien, en su obediencia que ninguno de las otras cosas. Por ejemplo, hay gente muy religiosa que guardan muchas cosas para satisfacer a Dios, se suponen ellos, pero no desatienden, no cumplen con someterse a Dios y a las autoridades. En otras palabras, puede haber cristianos muy dedicados y muy rebeldes. ¿Puede ser esto? Claro. Muy dedicados, pero muy rebeldes. Es decir, no se les puede decir nada, no saben someterse a autoridad, sea espiritual o sea del hombre. Siempre están renegando, siempre están quejándose, siempre están en contra de la autoridad, y por esa razón sufren muchas cosas. Yo estoy en la creencia que hasta las enfermedades vienen por medio de rebelión. La escasez de finanzas viene por medio de rebelión. Todas estas cosas tienen que ver porque Dios nos hace responsables, hermanos, de las finanzas, como nos hace responsables del cuerpo también. Y nosotros desatendemos las dos. Yo sé que no vino aquí para que yo le dijera esto, pero alguien se lo tiene que decir. ¿Okay? Yo digo, pues vale más que sea yo, ¿verdad? Porque yo le amo mucho. No que va a ser uno que ni siquiera le ama, ¿verdad? Pero yo le amo. Así como me amo yo a mí también, pero lo que le estoy diciendo está primero llegando a mí, porque eso es lo que hacemos. La enfermedad viene por descuido del cuerpo, por lo que le echamos al cuerpo. Y yo sé que esto no lo queremos oír, pero es verdad.
Entonces el perjuicio espiritual viene por medio de desobediencia. Todo comenzó por medio de desobediencia, fíjese bien. Todo estaba como Dios lo había hecho, todo. Así como Dios lo había hecho, todo era bueno. Vio Dios que lo que Él hizo era bueno en los 6 días de la creación. Todo era bueno. Lo único que dijo que no era bueno es que el hombre estuviera solo. ¿Ok? Todavía no sigue siendo bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? El hombre necesita una compañera, ¿verdad? Amén. Ok. Pero todo lo demás Dios dijo es bueno. Y todo lo que Él había creado, todos los ángeles, Él comenzó la creación con los ángeles, crió a los ángeles. Y al ángel más precioso y de más autoridad fue Lucifer. ¿Ok? Fue el diablo. Y el diablo, por ser el más autoridad en el cielo de todos los ángeles, el más precioso de todos los ángeles, el que tenía más llegamiento a Dios o estaba más cerca de Dios porque él se encargaba de la adoración a Dios, se encargaba de la música. Entonces tenía una posición muy importante y se le subió a la cabeza, si lo podemos decir así, la autoridad que él tenía y lo que Dios había hecho. Porque acuérdese que Dios le hizo vestidura a él, Dios se la hizo, fíjese, vestidura al diablo, preciosa, adornada de todos los diamantes, de todas las esmeraldas, jacintos, todo lo que se nombra precioso. Dios lo puso en aquella vestidura. Ninguno de los otros ángeles tenían esa vestidura. Y cuando él vio que ya él se consideró tan importante que se sentía como que ya estaba cerca de tomar el lugar de Dios. ¿Por qué no? Él pensó. Entonces él se rebeló en contra de la autoridad y buscó tener el lugar semejante a Dios o mejor que Dios. Entonces Dios lo echó del cielo. Con él se rebelaron una tercera parte de los ángeles. Es decir, la rebelión siempre tiene compañerismo, siempre tiene compañero. ¿Ok? Y no ha cambiado. Una persona rebelde siempre tiene su grupito que lo siguen. ¿Ok? El diablo igualmente. Una tercera parte de los ángeles se unieron a él y se rebelaron en contra de Dios. Y Dios los echó todos fuera del cielo. A los ángeles los puso prisioneros. El diablo, cuando se encontró en la tierra echado del cielo sin ningún autoridad, él empezó a usar cosas para traer a la humanidad abajo, que era la creación de Dios, que era lo que era en ese momento más importante para Dios que ninguna otra cosa. Él había hecho al hombre y el hombre lo había hecho a su semejanza, fíjese. Era muy importante. Los había puesto en el jardín del Edén, les había dado toda la autoridad para nombrar todos los animales, para controlar todos los animales. Ellos tenían autoridad sobre los animales. Entonces Satanás buscó una manera para engañar a Eva y todos sabemos la historia, la engañó. Ella comió de la fruta que Dios les había prohibido. La razón de la fruta, hermanos, no es que la fruta era algo especial o algo, no, era solamente un obstáculo o una cosa que Dios había puesto para que ellos probaran la obediencia. Era una prueba. Y el diablo usó esa prueba para destruir a la humanidad. Y desde ese momento cayó la humanidad en pecado.
desde ese momento, cada criatura que nace, nace en pecado. ¿Ok? Todos tienen que, cuando ya crezcan a su edad, tienen que ser salvos. Por medio de esa salvación, que fue lo que Cristo nació en esta tierra, vino a morir para la salvación de nosotros, que era la única manera de salvación para nosotros. Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único Hijo para que viniera a morir por nosotros, hermanos, y dándonos así la salvación, y con la salvación la entrada al cielo a estar con Él por una eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Estamos para celebrar el nacimiento de Jesús, y ese es el plan de Dios que Él hizo después de la caída de Adán y Eva. Por medio de la rebelión se rebelaron, el diablo se rebeló en contra de Dios, Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios con ayuda del diablo, y desde entonces la rebelión ha sido desparramada para toda criatura, nace en rebelión. ¿Sabía usted eso? Toda criatura nace en rebelión, y desde bebitos usted los ve ya ellos demostrando la rebelión. Si no lo cree, nomás no le dé comer a la hora y verá que le demuestran su disgusto, ¿verdad? Y ¿verdad? Así es de que ahora Dios quiere enseñar a su pueblo a someterse. Más que nunca ahora, porque por muchos años hemos estado en rebeldía con las cosas de Dios, y el producto lo podemos ver en el pecado. Yo sé que le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa quizás a los no cristianos, pero la culpa no es de ellos, hermanos. Dios dijo por medio de Jesús que la iglesia es la luz del mundo. Y si el mundo está en oscuridad, es porque la iglesia no ha alumbrado al mundo. Así que la culpa, Cristo dijo, dejad que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa. Que comience por nosotros, hermanos, porque en verdad el cristiano ha estado dormido, hasta ahorita está dormido. Usted no oye ni un resuello del cristianismo, usted no oye absolutamente nada. Más y más y más nos están quitando los derechos a todos nosotros los cristianos, y todos estamos dormidos hablando nomás de lo que podía ser o de lo que debía de ser. Es todo. Usted prende la radio, ahorita hermano, prende la radio y usted todo lo que oye son hombres hablando, cristianos hablando uno con otro, y diciendo esto y que el otro, y que debíamos hacer esto y eso, pero no hace nada nadie. Que todos nacemos en pecado, ok. La criatura no es culpable del pecado hasta que crece a edad de conocimiento, de conocer el mal y el bien, de conocer y aceptar o rechazar el plan de Dios para su vida. Toda criatura ya de 8, unos comienzan desde más temprano, pero yo digo de 8, 9, 10 años ya empiezan ellos cuando se les predica, a contemplar, ¿verdad? Y ahí entonces ellos tienen la misma derecho que tenemos nosotros de aceptar o rechazar. Y si ellos aceptan, son salvos. Si no aceptan, entonces ya son responsables. Si se mueren ya de la edad de 8, yo digo hasta 7 años, una criatura ya sabe. Y si se mueren sin aceptar, ellos van a ir a un lugar que no queremos ni siquiera mencionar, porque es un lugar terrible, ¿verdad? Que se llama el infierno. Entonces, por eso es importante que los padres, cuando ya está el hijo o hija de edad de conocimiento, de entender las cosas de Dios, empiezan a hablarles de la salvación y a inculcarles qué tan importante es la salvación para sus vidas de ellos, ¿ok? Yo digo que todos los niños debían de aceptar al Señor en el hogar.
En el hogar, sí, cuando papá y mamá le están hablando, ¿verdad? Y luego venir a declararlo en la iglesia, claro, pero es muy importante que le enseñamos a nuestros hijos. Como quiera que sea, hemos crecido en desobediencia. Hemos sido como un hogar que no tiene entrenamiento para nada y los hijos crecen todos sin dirección y sin nada. La iglesia ha sido semejante a eso. No se nos ha enseñado como se nos debía de enseñar desde el principio cuando aceptamos a Jesús, que no es nomás de venir a la iglesia. Se nos ha hablado, ven a la iglesia, da tus diezmos, canta los coritos y lee la Biblia, y es todo. Pero no es todo, eso es el principio de una vida cristiana. Es una vida que se desarrolla por los años y vamos aprendiendo más. Por ejemplo, cuando apenas llegamos, venimos todos desobedientes, ¿verdad? No nos gusta todavía tenemos la mentalidad de Pedro que cargaba la espada, ¿verdad? Todavía. Pero en lo que estamos creciendo, empezamos a aprender a caminar en el Espíritu y no en la carne. La Biblia nos enseña, Jesús nos enseñó que debemos de dejar las obras de la carne a un lado, ¿sí? Para caminar en santidad. Pero no le hemos puesto importancia, o seguimos con esas obras de la carne todavía, que es enojo, que es celo, que es contienda, que es envidia, que es todas estas cosas que son verdaderamente los pecados internos que matan, que dice la Biblia, ¿sí? Nos concentramos en los pecados externos o de afuera, que es tomar, ya no tomes, ya no fumes, ya no más que tabaco, ya no hagas esto, ya no hagas lo otro, ¿ve? Pero eso es lo de afuera. Todas esas cosas son creadas por algo adentro de la persona. No hemos enseñado al hombre interior, le debemos de enseñar, de hacer cambios para poder entrar y caminar en el Espíritu y no seguir caminando todavía en la carne. Por eso la carne nos arrastra, la carne nos destruye, la carne nos causa que nos metamos en rebelión y que suframos y que tengamos escasez y que tengamos todas estas cosas por la mentalidad de la carne. No la hemos dejado. Queremos vivir vida doble. Vida en la carne y vida en el espíritu. A veces somos espirituales y a veces somos carnales. Somos más carnales que espirituales y ahí vamos. Por hecho, todo lo que Dios crió obedece a Dios, menos el humano. Y allí nos debe de enseñar qué es el problema que tenemos como cristianos. Rebeldía. Porque todo se somete, todo animal, todo árbol, todo la lluvia, los truenos, los relámpagos, todo se somete a Dios. Todo animal se somete a Dios, menos el humano. Fíjense bien qué interesante, ¿verdad? Menos el humano. ¿Por qué será? Porque Dios nos dio a nosotros el derecho de ejercitar nuestra voluntad. Es decir, Él no nos forza a hacer absolutamente nada. Él lo deja todo a nuestra voluntad. Ahí es donde entra la obediencia. Lo que hacemos, fíjese bien, yo sé que estoy gastando tiempo en esto sin meterme en el libro, pero vale la pena mencionarlo porque por medio de la obediencia, nosotros logramos estar cerca de Dios. Por falta de obediencia, no podemos acercarnos a Dios. Vivimos lejos, un estrecho entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por rebeldía. Entonces, lo que más necesitamos es aprender a someternos, pero nos han enseñado que entre más aprendemos de la Biblia, más aprendemos de los personajes de la Biblia, más leemos de la Biblia, más venimos a la iglesia, más oramos, más hacemos esto y lo otro, entonces vamos a estar cerca de Dios.
Y todavía sigue siendo el hombre tratando de llegar a Dios. Y el hombre no puede llegar a Dios, por eso Dios vino al hombre. Y tenemos que agarrar en la cabeza que no hay nada que nosotros podemos hacer para llegar a Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a Dios? Cuando le amamos suficiente para obedecerles. Jesús dijo, ¿me amas? Guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Entonces, eso me enseña que me amas. Pero si me dices que me amas y haces todos estos ritos y sacrificios y todo, pero no me obedeces, entonces no guardas mi palabra, entonces no me amas. ¿Ve? Y entonces tiene que ver con la condición interna del hombre. ¿Ve? Nosotros nos concentramos mucho en lo de afuera del hombre, pero no nos concentramos en lo interno, que es el hombre nuevo, que tenemos que alimentar, tenemos que dirigir o tenemos que dejar que el Espíritu Santo lo dirija para que aprenda cosas nuevas y para que aprenda a estar cerca de Dios y tener esa comunión con Dios que necesita, porque sin ello vamos a seguir fallando. ¿Ok? Aunque tenemos un corazón nuevo, pero nos rebelamos en contra de ese corazón nuevo, y de nada nos sirve tener un corazón nuevo si no le vamos a obedecer. Dios se tomó la facultad de poner un corazón nuevo en nosotros, que fue lo más grandioso que Dios podía hacer para nosotros, es darnos un corazón nuevo cuando nos salvó, hermano. Porque es ese corazón nuevo el que tiene anhelo de estar cerca de Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Es ese corazón nuevo. Su carne nunca va a estar de acuerdo a alabar o someterse a Dios. No, la carne no quiere. La carne quiere ir a hacer otras cosas. Vete a recrear, vete a pasear, vete a tener un buen tiempo. Esa es la carne. Y cuando usted dice, voy a ir a la iglesia, la carne dice, no, estás muy cansado. ¿Te duele la cabeza? No. Oh, sí. No. La carne siempre enseñando, ¿por qué no? Acabo, los hermanos entienden, saben bien cómo tú trabajas tanto, saben bien cómo tú te sacrificas para esto y lo otro. Esa es la carne, hermano. Esa es la carne suya, ¿ok? El corazón suyo, si es nuevo, si Dios lo puso ahí, ese es diferente. Ese llueve o truene, nieve o no, ese quiere ir a estar con el Señor, porque no puede estar solo, no puede estar lejos de su Padre. Su Padre es todo el protección que tiene. Es como cuando estaba de niño, que estaba en un lugar extraño. Y este es un lugar extraño, hermanos. Este mundo es un mundo extraño. Y cuando estábamos pequeños, que andábamos lejos del hogar, no conocíamos la gente, ¿qué queríamos hacer? Estar agarrados de papá. No lo queríamos soltar. Agárrame de la mano, papá. O si no, le agarrábamos el pantalón de la pierna y ahí vamos siguiéndolo. Así es este corazón nuevo, hermanos, con Dios. Todo lo que quiere es estar cerca de Dios. No me dejes, Señor. No me dejes. No me quiero perder. Todo esto es extraño para mí. No quiero perderme. Quiero llegar a mi hogar contigo. Aleluya. Bueno, vamos a entrar en esto. Hay tanto que podemos hablar, pero vamos a entrar en la primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad, ¿ok? Y esta es autoridad en general. Ya les lo he dicho, pero lo sigo repitiendo porque quiero que lo agarre. Porque para donde quiera que usted vaya, para donde quiera que usted se mueva, hay autoridad. Donde quiera. Usted se sube al coche, hay autoridad para usted. Usted va a la tienda y hay autoridad para usted. Va a la gasolinera, ahí hay autoridad para usted. Va a ir a cenar a un lugar, ahí hay autoridad para usted. Todo tiene autoridad. ¿Ok?
Estamos bajo la autoridad de los hombres, así como tenemos hombres bajo nuestra autoridad. Esto es en lo humano. Esta es nuestra posición. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, se sometió no solamente a Dios, sino también a la autoridad de otra persona. Fíjese bien, Jesús lo hizo. ¿Okay? La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, el policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Y mucha gente usa esto como una excusa de que una persona no sabe nada de esa persona. Yo sé más que él. No hay diferencia, si es la autoridad, usted todavía tiene que someterse, ¿verdad? Okay. So, cada vez que se reúnen algunos hermanos en Cristo, se establece de inmediato un orden espiritual. Un obrero cristiano debe saber quién está sobre él. Algunos no saben quiénes son las autoridades que están sobre ellos y por eso no les obedecen. ¿Okay? No debemos ocuparnos en lo correcto o incorrecto, en el bien o el mal. Más bien debemos saber quién es la autoridad que está sobre nosotros. Fíjese bien. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Ah, cuántos creyentes no tienen hoy la menor idea con respecto a la sumisión. No es de extrañarse que haya tanta confusión y desorden. Por esta razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero y también ocupa ella un lugar importante en la obra misma. Sumisión, someternos, es lo más importante. A veces, aunque no sepamos mucho, esto ha pasado en trabajos. A veces cuando a usted le falta sabiduría para aprender el trabajo rápido, solamente porque es sumiso, lo van a apreciar. Le van a dar oportunidad para que aprenda. Le van a ayudar para que aprenda. Pero si usted es una persona rebelde, pero luego aprende, levanta todo, boom, 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 pero es un rebelde, ¿para qué va a servir? Ok. Se debe recobrar la obediencia. Desde la caída de Adán, el desorden ha prevalecido en el universo. Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto e incorrecto. A cada cual le parece que sabe más que Dios. Esta es la insensatez de la caída. Necesitamos ser librados de tal engaño, porque esto no es otra cosa más que rebelión. ¿Okay? Nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Hay quienes creen que su obediencia es completa cuando obedecen al Señor en el bautismo. Muchos estudiantes jóvenes consideran como trato riguroso el mandamiento divino de obedecer a sus maestros. Muchas esposas consideran muy cruel el mandamiento de Dios de someterse a maridos difíciles. ¿Ok? Innumerables creyentes viven hoy en un estado de rebelión. No han llegado todavía a aprender la primera lección de la obediencia. Y yo creo la pregunta viene, ¿y qué si la autoridad es grosera, abusiva, demandable? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si mi marido es, ¿qué vamos a hacer? Someterse. George likes that one. yeah, George.
La idea es esta, fíjese bien, la idea es esta. El hombre es responsable a la autoridad de Dios primero que a nadie, más que la mujer. Primero es responsable a Dios directamente. Él ordena que la mujer se someta al hombre o a su autoridad. Y si el hombre no ejercita compasión y amor y todo lo que se necesita para tratar a una persona, entonces Dios se va a arreglar con el hombre. En cuanto la mujer se someta y lo deje a Dios, y Él lo arreglará. ¿Okay? Hay ocasiones cuando Dios a propósito nos deja continuamente en una situación difícil, pero esto no es para que sufras, esto es para que aprendas ciertas cosas. ¿Okay? Cuando las hayas aprendido, entonces Dios te va a sacar de esa situación, de una manera o de otra. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita, y muy bien puede quitarte el problema, quitando la persona, ¿verdad? O la persona puede decidir irse o como sea, pero Dios va a arreglar las cosas cuando nosotros las dejamos a que Él las arregle. Por eso Dios dijo, la venganza es mía, dice el Señor. Ninguno de nosotros tenemos derecho a venganza o a juzgar en ningún caso. Entonces lo debemos de dejar a Dios, que es el que sabe todas las cosas, ¿ok? Cuando hay desorden en la autoridad, y cuando la autoridad no está caminando rectamente o delante de Dios, porque son responsables a Dios. Y si usted es autoridad, usted es responsable a Dios lo que usted hace con esa autoridad. Fíjese bien. Así es de que ninguna cosa injusta que nosotros hagamos como autoridad se va a pasar como nada, ¿verdad? Sino que Dios la va a juzgar y Dios va a tratar con la autoridad. Primero que va a tratar con el desobediente. Dios trata con la autoridad. Tenemos que tener mucho cuidado cómo ejercitamos o cómo ejercemos esa autoridad. ¿Ok? Es el primer paso. Y después nos cuidamos de cómo someternos a la autoridad. Porque todos tenemos autoridad, ¿ok? No hay nadie que diga, no, pues esa es la autoridad y nadie tiene autoridad sobre él. No, todos tenemos autoridad, todos. Así es de que nos sometemos a la autoridad, y si la autoridad no es justa, entonces tiene que arreglar con Dios, o Dios va a arreglar con esa autoridad. ¿Ok? Quizás no lo haga al momento que usted quiere, pero Dios lo va a hacer si usted lo deja. ¿Ok? La única manera o razón de que Dios no pasa juicio en una persona es cuando usted mismo pasa juicio en esa persona. En otras palabras, si usted se defiende con esa autoridad, usted mismo está entonces haciendo a Dios a un lado para que Él no juzgue a esa autoridad. ¿Okay? Usted lo está haciendo por Dios. Quizás piensa que lo puede hacer mejor, no sé, pero a veces queremos cosas instantáneas, ¿verdad? Ahorita. No nos queremos esperar hasta más después. La sumisión que enseña la Biblia tiene que ver con el someterse a las autoridades establecidas por Dios. Qué superficial era la antigua presentación de la obediencia. La obediencia es un principio fundamental. Si queda sin solución este asunto de la autoridad, nada más se podrá resolver. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la iglesia provienen de la rebelión. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Muchos han cultivado el hábito de ser la cabeza, no obstante no haber conocido jamás la obediencia. Debemos, por lo tanto, aprender una lección,
que la obediencia sea nuestra primera reacción, Dios no nos ha retenido nada con respecto a la autoridad. Ya nos ha mostrado cómo debemos someternos a la autoridad directa, así como a la autoridad indirecta. Muchos aparentan saber obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Es decir, muchos como líder, de vez en cuando resulta una persona que me dice, ¿sabe qué? Yo obedezco la autoridad de Dios y es todo. Dios me habla, Dios me dice, esa persona está caminando en una condenación tremenda, porque no trabaja así, hermano. Es decir, sí somos responsables a Dios, pero primero somos responsables a la autoridad que Dios ha puesto para nosotros. Porque si yo digo, no, yo me someto a Dios, pero no me someto a nadie más, esa es una mentira. No es verdad, sino que Dios habla por medio de la autoridad. Y cuando usted diga, Dios me habló, esa palabra que Dios le habló va a ser, va a confirmado o estar de acuerdo con la autoridad que Dios le ha puesto. Es decir, nunca va a usted a escuchar directamente de Dios sin que la palabra que Dios le dio por el Espíritu Santo, como se la haya dado, no está de acuerdo con la autoridad que Él ha puesto a usted en el lugar donde usted está, ¿ok? Nunca se dirija porque Dios le habló algo diferente, la autoridad le dice esto, pero Dios le dijo otra cosa. Eso no es verdad, es el diablo. Porque no sucede así, hermanos. Dios nunca va en contra de la autoridad, ¿ok? Nunca. Aunque Él es la autoridad suprema, Él nunca va en contra de la autoridad que Él ha dado al hombre. ¿Ok? Si Dios le ha dado la autoridad a una persona, entonces Él la va a respaldar a esa autoridad. ¿Ok? Nunca va a hablar en contra de esa autoridad. Ok. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios. ¿Ok? No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Siempre tiene que haber autoridad. Fíjese, Dios está ocupado en recobrar la unidad del cuerpo, pero para lograr esto debe existir primero la vida de la cabeza, seguida luego por la autoridad de esta cabeza. Sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo, sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo. Para mantener la unidad del cuerpo debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas, tanto como a Él. Todos los miembros del cuerpo deben someterse unos a otros. Cuando así ocurre, el cuerpo es uno consigo mismo y con la cabeza. Cuando prevalece la autoridad de la cabeza, se cumple la voluntad de Dios. De esta manera, sí que la iglesia llega a ser el reino de Dios. Eso es lo importante. Dios nunca ha hecho a una persona o a un cuerpo sin cabeza. ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza? No. Porque el cuerpo no sabe qué hacer sin cabeza. Acuérdese, por eso siempre hay cabeza. Siempre hay cabeza. Donde yo he visto el desorden más grande es donde no hay autoridad. Donde no hay autoridad, ahí no hay un chaos, un desorden tremendo. Nadie sabe qué. Siempre tiene que haber autoridad. Pero también frecuentemente podemos ver otras cabezas que se quieren unir al cuerpo. ¿Y dónde ha visto usted un cuerpo con dos cabezas? O un cuerpo con tres cabezas. No.
Cada cuerpo tiene su cabeza para que le controle, para que le gobierne, para que le dirija. Y cuando la cabeza o los sesos pierden su lugar, entonces, ¿qué somos? Nada. Nada. No nos consideran como una persona. No tiene sesos. No sabe pensar. Inválido, o como le llamemos. Quiere decir que no puede hacer decisiones, no puede dirigir su cuerpo, alguien tiene que dirigirlo. Incompetente, como les quieramos llamar. Así es de que Dios siempre pone cabeza, por eso puso a Cristo como cabeza de la iglesia, hermano. Aleluya. Porque ¿qué sería sin la cabeza, hermano? Si así tenemos problemas, pues sin cabeza. Aleluya. Vamos a orar. Padre bendito.